Gloria le damos al Señor por su palabra. Bendito y alabado sea el Señor. Bueno, mis hermanos, entonces acabamos de escuchar el capítulo 14 de Jueces. Entonces quiero darles un pequeño resumen de lo que se trató el capítulo de Jueces, el 13, capítulo 13, que lo vimos en el día de ayer. Y básicamente el capítulo 13 de Jueces nos narra el anuncio del nacimiento de Sansón, quien sería el nuevo juez y libertador del pueblo de Israel. Y vimos de que existe la aparición de un ángel a la esposa de Manoa, quienes fueron escogidos para ser los padres de Sansón. Y vimos que entonces el ángel se le aparece a la esposa de Manoa y le anuncia que ella va a tener un hijo y le advierte que debe tener, ese niño va a ser nazareo. Nazareo significa consagrado y también le da instrucciones de cómo se debe cuidar ella ahora que va a estar embarazada, que no debe consumir vino ni ningún derivado de la uva, ni fermentados, ni vinagre, y que el niño también debe ser cuidado por ser nazareo y que debe seguir instrucciones de cuidarse, de no comer y no tomar vino, no beber alcohol, no comer productos de la vid y que también debe de no pasarse navaja por su cabeza. Bueno, vimos también el significado del nombre de Sansón, que es muy importante, que significa como pequeño sol o hombre de sol. Manoa pide a Dios instrucciones para cómo deben educar a este niño en el camino del Señor y le pidió que nuevamente se dejara de ver el ángel del Señor para recibir estas instrucciones. Y el ángel nuevamente se le presenta a la esposa de Manoa. Posteriormente Manoa también lo ve, le da las mismas instrucciones a él y él ofrece un sacrificio y en el sacrificio ven cómo es la ascensión del ángel por el fuego que salía del sacrificio y Manoa temiendo de que iban a morir por haber visto la presencia de Dios, pues él se inquieta un poco, pero su esposa lo tranquiliza diciéndole que Dios va a cumplir su palabra, por lo tanto ellos no van a morir, porque viene una promesa de un nuevo libertador del pueblo de Israel. Entonces, básicamente, el capítulo termina allí donde la mujer está embarazada, ella da a luz a Sansón, quien creció y fue bendecido por Dios. Y entonces allí empieza la historia del capítulo 14, que es la continuación de la historia de Sansón. Hasta aquí mi parte, que el Señor les bendiga y con ustedes nuestra maestra. Amén. Gloria a Dios. Muchas gracias, mi hermana Martica. Amén. A nuestro Dios. Sí, mis hermanos, hoy nos corresponde, como decía nuestra hermana, el capítulo número 14 del libro de los jueces, donde continuamos la historia de Sansón, o bueno, donde comienza, porque en el capítulo 13 fue todo la palabra del Señor, cómo era lo que debían de hacer los padres de Sansón. Ya entonces en el capítulo 14 vamos a estar viendo a Sansón ya hecho hombre. Entonces el capítulo 14, como todos vieron en la lectura, tiene como título Sansón y la mujer filistea. Como introducción a este capítulo, vamos a estar viendo que nos introduce a Sansón ya en su edad adulta. Ya vimos, pasaron los años, nació Sansón y ya Sansón es un hombre y se enfrentando decisiones cruciales que marcarán su vida y la liberación de Israel. En este estudio veremos cómo Sansón, el hombre más fuerte de la Biblia, demuestra debilidades humanas al dejarse llevar por sus impulsos. Exploraremos cada versículo de Jueces 14 para entender el relato en detalle, considerando su contexto histórico y cultural de la época que siempre hablamos para ubicarnos en qué época estaba atravesando el pueblo de Israel
y reflexionaremos sobre los principios espirituales aplicables a nuestra vida diaria a través de este capítulo. Esto nos permitirá dialogar y reflexionar acerca de lo que Dios nos enseña a través de la vida de Sansón. Entonces, como el contexto histórico y cultural de este capítulo, como siempre le hemos venido diciendo y hemos hablado desde que comenzamos este libro, Jueces capítulo 14 ocurre durante el período de los jueces en Israel, que lo hemos hablado muchas veces, que es aproximadamente en el siglo XII antes de Cristo. Una época de caos y ciclos de desobediencia y liberación. Israel carecía de un rey y repetidamente se apartaba de Dios. En consecuencia, Dios permitía que naciones vecinas los oprimieran. En el tiempo de Sansón, los filisteos dominaban sobre Israel desde hacía 40 años. Y esto lo vimos en el capítulo pasado que dio nuestra hermana Martica. Y hay algo que introdujo nuestro hermano Jorge cuando comenzamos el estudio de este capítulo. Y es algo que debemos siempre recordar y es algo que cuando terminemos el último capítulo de Jueces tengamos claro. Es decir, el pueblo estaba en un ciclo. El pueblo no tenía un líder y cuando el pueblo no tenía un líder, ¿qué es lo que hacía el pueblo? El pueblo caía en un pecado. El pueblo, después del pecado, ¿qué es lo que hacía? Recibía una opresión. El Señor permitía que naciones vecinas oprimieran al pueblo. Esto llevaba consigo a que el pueblo clamara y entonces el Señor enviaba a un libertador. Pero hay algo importante aquí en este capítulo y es que a diferencia de ocasiones anteriores, los israelitas al parecer se habían acostumbrado a esta opresión. ¿Por qué? Pues no menciona que clamaran a Dios por ayuda, como lo hemos visto en los otros jueces que el Señor levantó. En los otros jueces, el pueblo caía en pecado, el pueblo era oprimido y entonces el pueblo clamaba a Dios. A diferencia de lo que vamos a ver y estamos viendo en este capítulo, no registra la escritura de que el pueblo se haya levantado y haya clamado al Señor porque estaban siendo oprimidos por los filisteos hacía ya 40 años. Y entonces Dios, sin embargo, por su gracia, por su misericordia, planeó liberar a su pueblo. Recordemos que, como siempre hemos dicho, tenemos un Dios fiel, que a pesar de que su pueblo fue infiel, su pueblo era infiel durante 40 años, Dios permaneció fiel. Y entonces Dios le decide levantar a Sansón como juez de Israel. Y todo lo vimos en el capítulo pasado, cómo fue que Dios decide traer a Sansón a la vida, cómo fue que se le apareció a sus padres, cuál fue la promesa que le dio a sus padres y qué era lo que ellos debían de hacer con este niño que el Señor iba a levantar como juez de la nación de Israel. Entonces, también como contexto histórico y cultural, tenemos, aquí les quise, también les quise traer acá esto que ven señalados aquí en rojo. Se me perdió el cursor, perdonen. Lo que ven señalados ahí en rojo, eso es la nación de Filistea, los estados filisteos. Entonces, mírenlo aquí. Todo esto que está en rojo pertenecía a los filisteos. Dice que los filisteos, para ubicarnos en el desarrollo de este capítulo, siempre debemos investigar, introducir el contexto histórico para ubicarnos, para entonces poderle dar desarrollo al capítulo. Dice que los filisteos eran un pueblo proveniente probablemente de los pueblos del mar. Estamos hablando de la región del mar Egeo o Mediterráneo Oriental, que se estableció en la costa suroeste de Canaán, como bien se aprecia ahí en la imagen. Eran conocidos por su organización en 5 ciudades-estado, como Gaza, Asdod, Ascalón, Ecrón y Gat. En este capítulo de Jueces 14, los filisteos gobiernan la zona donde vive Sansón y hay interacción frecuente entre los israelitas y filisteos a pesar de la tensión, es decir, a pesar de lo que se estaba viviendo entre ellos, que los israelitas eran oprimidos, ellos convivían. Ese Sansón y su llamado es la otra parte del contexto histórico. Dice, Dios lo escogió desde antes de nacer para comenzar a liberar a Israel de manos de los filisteos. Como señal de esta consagración, Sansón fue nazareo desde el vientre de su madre. Y la hermana Martica, en el día de ayer, vimos algunos puntos cuando
qué cosa era cuando se decía que iba a ser consagrado para Nazareo. Y vimos algunos puntos claves que tenía que cumplir un nazareo, una persona que iba a ser consagrada como nazareo. Y en este caso, Sansón. ¿Alguno de ustedes recuerda? ¿Me puede decir cuáles fueron estos tres puntos importantes que debía cumplir Sansón durante toda su vida? No Comenzó en tomar la madre y productos de la terminó vid. con Sansón. Dígame. Que él tenía que no, prácticamente no tomar vino y lo que Ujú. fuera productos de la vid. Y Ah, no no cortarse el taparse la pelo. cabeza. No cortarse su cabello. Ah, y Amén. no tocar cadáveres. No tocar Exacto. cadáver. Exacto. En Números, mis hermanos, capítulo Nada 6 en los inmundo, versículos, nada inmundo. amén, nada inmundo. En el Números, capítulo 6 los versículos del 1 al 8, ahí explican claramente el Señor qué es lo que debía de hacer una persona que quería hacer votos de Nazareo. Entonces, esto era lo que tenía que cumplir Sansón, como bien ustedes dijeron. No podía cortarse el cabello, no podía consumir ningún producto de la vid y no podía tocar cadáveres ni muertos, es decir, nada inmundo. Él tenía que cumplir con esto durante toda su vida. Ahora, habían costumbres, para entender este capítulo, habían costumbres matrimoniales dentro del pueblo de Israel. Sé que en la cultura de aquella época, los matrimonios eran arreglados por las familias. Cuando Sansón desea casarse, acude a sus padres para que negocien la unión. Es decir, que era costumbre que los padres se encargaran de pedir la mano de la novia y acordar el matrimonio. Las bodas incluían grandes banquetes que duraban 7 días, con familiares y amigos invitados. En el caso de Sansón, al tratarse de una novia filistea, veremos que todos los acompañantes en la fiesta son filisteos, lo que crea un ambiente tenso y lleno de trampas. Este es el contexto histórico de este capítulo. Ahora, vamos a estar viendo, vamos ya a comenzar con lo que es la explicación de este texto, con la explicación de este capítulo número 14. Y en los primeros versículos, los versículos del 1 al 3, vamos a estar viendo, Sansón pide una esposa filistea. Y dice, descendió Sansón a Timna y vio en Timna una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo, yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Entonces, ¿qué vemos aquí? Como explicación tenemos que Sansón, como bien dice el primer capítulo, Sansón baja a Timna, una aldea que en tiempo de ese tiempo estaba bajo control filisteo. Esto quedaba cerca de la frontera del territorio de la tribu de Dan o de Judá. Dice que allí Sansón ve a una mujer, a una joven filistea y se encapricha de ella. Es a lo que le llamamos, que fue lo que vio Sansón, amor a primera vista. Sansón vio a esta mujer filistea, a esta joven filistea, y ya él la quiso tomar por esposa. Dice que los padres de Sansón reaccionan con preocupación y desaprobación. Es decir, vemos ahí en los versículos cuando ellos le dicen, ¿acaso no hay mujer entre tus hermanos para que tú la tomes por esposa, que tú tengas que fijarte en una mujer filistea, en una incircuncisa? Dice, tómame, ¿y qué fue lo que responde él? Tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Es decir, cuando él le dice, tómame esta, ahí estamos hablando del modo imperativo. Él le está pidiendo a sus padres, le está ordenando a sus padres que esa es la mujer que él quería. Dice que esta frase revela mucho del carácter de Sansón. Dice que en hebreo, literalmente, dice, ella es recta ante mis ojos. Esta frase, ella me agrada, dice que esta frase dice, ella es recta ante mis ojos. Es decir, Sansón está guiado por sus ojos y deseos, más que por la obediencia a Dios. Lo que a él le agrada se vuelve su prioridad por encima del consejo de sus padres y de la voluntad divina. Aquí observamos su impulsividad y egoísmo. Sansón no busca la dirección de Dios, sino que se deja llevar por la atracción física. Este es el primer indicador de su debilidad interior, a pesar de su fuerza física.
mis hermanos, y ahora algo que quiero resaltar acá es que por qué los padres de Sansón reaccionan de esta forma. Primeramente, recordemos que según la ley de los israelitas, debían evitar casarse. Fue algo que el Señor siempre les dijo al pueblo. Ellos debían de evitar casarse con personas que no estuvieran dentro del pueblo de Israel. Incluso el Señor fue bien específico y les dijo a los israelitas que ellos debían de casarse incluso con mujeres dentro de su misma tribu. No podían casarse con personas de diferentes tribus. Es decir, que los matrimonios tenían que ser arreglados dentro de las mismas tribus de Israel. Es decir, los hijos de Leví tenían que casarse con las hijas de Leví. Los hijos de Gad tenían que casarse con las hijas de Gad. No podían cruzarse entre ellos las tribus, mucho menos podían casarse con mujeres de otras costumbres, podían casarse con mujeres de otros pueblos. Dice que los padres de Sansón, fieles a esta enseñanza, tratan de persuadirlo, tratan de explicarle a Sansón cuando ellos le dicen, ¿acaso no hay mujer entre tus hermanos, entre tus hermanos? Es decir, ellos tratan de persuadir a Sansón de tal forma que Sansón no cometiera este error. Entonces, mis hermanos, ¿cómo vemos esto? A veces, muchas veces en nuestras vidas, nos dejamos llevar por lo que ven nuestros ojos, que fue lo que le sucedió aquí a Sansón. A veces nos dejamos La llevar por nuestros apariencia. ojos, a veces nos dejamos nos dejamos guiar por lo que ve en nuestra vista, porque algo nos gusta, porque algo nos agrada, y se nos olvida, como hizo Sansón aquí, una de las palabras que el Señor le había dado al pueblo de Israel. Sansón no busca la dirección de Dios. Sansón no acepta el consejo de los ancianos. En este caso estamos hablando de sus padres. Y también la palabra nos enseña a nosotros como creyentes en la actualidad, en 2 Corintios, en los versículos 6, capítulo 6, versículo 14, que nosotros los creyentes no debemos de unirnos en yugo desigual. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Aquí sabemos que que una de las causas por las cuales el pueblo de Israel no debía casarse con mujeres, en este caso filisteas, era por la razón de que con el tiempo estas mujeres, ellas podían apartarlos de su fe, podían apartarlos del camino, porque recordemos que eran personas que lo que practicaban era la idolatría, otras costumbres que no tenían nada que ver con el pueblo de Israel. Entonces, en los versículos del 1 al 3, Sansón pide, perdón, iba a leer lo mismo. Entonces, el versículo 4, muy importante este versículo, vamos a estar viendo los propósitos de Dios detrás de la situación. Y el versículo 4 dice, mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Dice, más su padre y su madre no sabían, como dice el versículo, que esto era un propósito de Jehová, porque él buscaba, dice, que la ocasión contra los filisteos. Sabemos que los filisteos, como bien le estaba diciendo, eran los que estaban dominando a Israel durante 40 años. Aquí vamos a estar viendo, aquí vemos, mis hermanos, la soberanía de Dios en este versículo. Dice, Dios es soberano y usará incluso las decisiones imprudentes, en este caso de Sansón, para su propósito. Esto venía de Jehová. ¿Qué significa? Que Dios aprobaba el deseo egoísta de Sansón. Que Dios aprobaba el deseo egoísta de Sansón, sino que Dios iba a volverse de esta. Rectifico, que Dios no significa que Dios aprobara el deseo egoísta de Sansón, sino que Dios iba a valerse de esa situación para confrontar a los filisteos, quienes oprimían a Israel. Dice, Dios buscaba ocasión. ¿Qué significa la frase buscaba ocasión? Para empezar a liberar a su pueblo, y el matrimonio de Sansón sería el detonante de un conflicto con los filisteos. Dice que Dios puede usar aún nuestros errores para bien. ¿Cuál fue el error de Sansón? Querer casarse con una Meterse mujer con la mujer. filistea. Dios, por supuesto, esto Dios no lo aprobaba, pero recuerden que tenemos la libertad de decidir
Hay muchas cosas que Dios no quiere para nuestras vidas y nosotros, como decimos, de cabeza dura, vamos y hacemos sin consultar con Dios, vamos y hacemos todo lo contrario a lo que Dios nos enseña a través de su palabra. Y eso era lo que estaba haciendo Sansón. Sansón iba en contra de las enseñanzas que él había recibido. Iba a casarse, quería como esposa a una mujer filistea. Ahora, la soberanía de Dios es tan grande que usa esta decisión de Sansón para un bien común. Dice, pero eso no justifica nuestras malas decisiones. Nos usa, como dice, Dios puede usar aún nuestros errores para bien, pero eso no justifica nuestras malas decisiones. Sansón escogió casarse fuera de la voluntad revelada de Dios. Y aunque Dios lo permitiría con un propósito mayor, Sansón igual enfrentará las consecuencias personales de su terquedad. Sabemos que la desobediencia acarrea maldición. Sabemos que el pecado trae consecuencias y eso es lo que sucede en la vida de Sansón. Al tomar una decisión que iba en contra de todo lo que él había aprendido del Dios grande y verdadero, iba en contra de los estatutos y las enseñanzas que Dios le había dado al pueblo de Israel. Entonces, al desobedecer, Sansón iba a sufrir consecuencias más adelante. En los versículos 5 y 6 de este capítulo, los cuales dicen, y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat. Y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Y vamos a estar viendo en este capítulo el león atacando y la fuerza de Sansón en estos dos versículos. Dice, aquí vemos por primera vez la manifestación física de la extraordinaria fuerza de Sansón. Cuando dice la palabra, el espíritu de Jehová vino sobre él. ¿Qué es lo que significa? Dice, y lo capacitó para hacer lo imposible humanamente. Imagínense humanamente una persona enfrentarse a un animal, enfrentarse en este caso a un león, las posibilidades son nulas. Dice, Sansón mata al león con sus propias manos desnudas, como dice la palabra, despedazándolo como si fuera un cabrito, es decir, con relativa facilidad milagrosa. Este evento confirma el llamado de Sansón. Dios está con él, dándole fuerza sobrehumana para enfrentar enemigos poderosos. Sansón no cuenta nada, o algo muy relevante en estos dos versículos, dice que Sansón no le cuenta nada a sus padres sobre esta hazaña, es decir, él decide quedarse callado. Dice, sabía que había hecho algo problemático respecto a su voto nazareo. Esta pequeña omisión de sanción revela ya cierta despreocupación espiritual. Dios le da una victoria, pero él no reconoce abiertamente la obra de Dios ante sus padres, ni busca purificarse tras tocar un cadáver, como la ley requería. Sansón saborea el privilegio, la fuerza divina, pero pasa por alto la responsabilidad que es su pureza nazarea. Los versículos 7 y 9, vemos la miel en el cadáver del león. Sansón, vamos a estar leyendo los versículos 7 y 9. Dice, descendió pues y habló a la mujer y ella agradó a Sansón. Y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. Y he aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Bendito el nombre del Señor. Dice, y tomándolo en sus manos, se fue comiéndolo por el camino, y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen, mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. Bendito el nombre de nuestro Señor. Hay algo muy importante acá, que lo vimos también en los versículos anteriores. Sansón mata al león, decide quedarse callado la boca, no cuenta nada a sus padres, no le dice absolutamente nada a sus padres.
Y entonces, como dice uno, frases que uno usa, dice, la curiosidad mató al gato. Él se quedó con aquello en su mente que cuando él había ido a Panatimna a ver la joven, él se había enfrentado con el león. Pero cuando él regresa, dice la palabra, que él fue a ver el cuerpo del león. Dice que la miren el cadáver del león. Dice, Sansón formalizó el compromiso, es lo primero que vemos en estos versículos, con la mujer filistea de Timna. Dice, abejas, en los versículos que dicen, abejas habían hecho un panal de miel dentro del cadáver del león. Dice que él toma miel del cadáver con sus manos y la come. Sansón sigue infringiendo la ley de Dios. No respeta su voto que le prohibía comer de animales muertos. Además, compartir la miel con sus padres sin informarles nos habla de la falta de integridad. Sansón no se lo reveló a sus padres, pero estaba descubierto ante los ojos de Dios. Y es a veces el error que a veces muchos cometemos, a veces muchas personas se creen, no voy a hacer esto aquí porque nadie me está viendo. Sí, quizás el ojo humano, el ojo de las personas no te están viendo, pero de Dios, ¿dónde te vas a esconder? Si dijo el salmista que a donde él estuviera, donde a él fuera, ahí Jehová lo veía. Sansón no le descubre nada a sus padres. Incluso dice que le da de comer de la miel que él se encuentra allí en el león. Y entonces él completamente decide volver a callarse la boca, sabiendo que en este caso él había infringido una de las leyes del Nazareato. Él no podía tocar animal muerto, él no podía tocar animal inmundo. Él decide callarse la boca, él decide mantenerlo en silencio y entonces sigue reflejando el carácter de Sansón. Sansón había descuidado, a lo que vemos a los ojos de la Escritura, había descuidado su voto nazareo que había sido impuesto por nuestro Señor desde antes de nacer. En los versículos 10 y 11, en los versículos 10 y 11 que dice, vino pues su padre a donde estaba la mujer y Sansón hizo allí banquete, porque así solían hacer los jóvenes. Y aconteció que cuando ellos se le vieron, tomaron 30 compañeros para que estuviesen con él. Mis hermanos, dice aquí que el banquete de bodas y los compañeros filisteos. Sansón hizo allí banquete. Dice, porque así sí solían hacer los jóvenes. Dice que en la cultura filistea y cananea, estos banquetes incluían abundante vino y alcohol. Para Sansón, esto presentaba otra tentación seria, ya que su voto nazareo le prohibía beber vino o producto de la vid. Sansón seguía tras el empeño del querer casarse con esta mujer filistea. Sansón estaba descuidando todo lo que se le había enseñado desde que vino al mundo. Sansón estaba descuidando su llamado, estaba descuidando su voto nazareo. Dicen los versículos del 12 al 14. Entonces, otro punto aquí es que dice que era por costumbre. Le dan 30 filisteos, que estos 30 filisteos eran como, le llamamos como los acompañantes de la boda. Entonces, en los versículos del 12 al 14, que dice, y Sansón les dijo, yo os propondré ahora un enigma, y si en los 7 días del banquete me lo declaráis y descifráis, yo os daré 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta. Mas si no me lo podéis declarar, entonces vosotros me daréis a mí los 30 vestidos de lino y los vestidos de fiesta. Y ellos respondieron, propon tu enigma y lo oiremos. Entonces les dijo, del devastador salió comida y del fuerte salió dulzura. Y ellos no pudieron declararle el enigma en 3 días. Aquí estamos viendo el enigma de Sansón. Dice que buscando animar la fiesta, Sansón, y tal vez para mostrar su ingenio, Sansón propone un enigma o acertijo, como conocemos. Dice que a sus 30 compañeros filisteos, es decir, a esos 30 personas, esos 30 hombres que los rodeaban. Dice que los enigmas eran un entretenimiento común
en banquetes antiguos. Y Sansón aprovecha para plantear uno basado en su propia experiencia con el león y la miel, basado a la experiencia, a lo que había hecho Sansón, a lo que el Señor le había permitido a Sansón antes de llegar a Timna para pedir la mano de esta joven, basado en este enigma, es decir, era algo que Sansón conocía únicamente él. Dice la palabra que Sansón no se lo dijo ni a sus padres. Él cayó y él no dijo absolutamente nada de lo que había pasado con el león y con la miel. Y entonces él, basado en la realidad que él había vivido, él desata este enigma. Pero dice la palabra que pasaban 3 días y estos compañeros filisteos, estos 30 compañeros filisteos, no lo habían podido descifrar. Dice que la apuesta era considerable porque Sansón que había propuesto, dice que 30 vestidos de lino y 30 mudas de ropa fina. Dice que esto era un botín nada despreciable. Es decir, que Sansón abre, como dice uno, los ojos de la codicia de los filisteos y les propone que si eh, si ellos adivinan, en este caso, el acertijo, logran dar con la respuesta del acertijo, entonces él les iba a dar 30 vestidos de lino y 30 mudas de ropa. Pero si no lo podían descifrar, los filisteos eran los que tenían que darle este botín a Sansón. Dice que el enigma es poético. Dice, del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Como bien les decía, se refiere, claro está, al león, un devorador fuerte, y que de cuyo cadáver salió la miel, que es comida dulce. Es un enigma ingenioso, porque invierte los papeles. De algo feroz salió algo de comer, de algo fuerte salió algo dulce. Nadie podría imaginar que se trata de un león y miel, pues en una circunstancia única que solo Sansón conoce. Eso muestra que Sansón no solo tenía fuerza, sino también agudeza mental. A pesar de sus faltas morales, no era tonto. De hecho, se las ingenia para obtener ventaja. Como comenta un autor, Sansón era débil moralmente, pero no intelectualmente. Sansón vio una oportunidad, es algo que yo solamente yo conozco, solamente yo sé lo que sucedió. Este botín es fácil de obtenerlo. Continuamos. Se pasaron 3 días, 3 de los 7 días. Recuerden que eran 7 días de fiesta y ya llevaban 3 días. Y los filisteos no lograban resolver el enigma. Dice que seguramente pensaron de todas formas y se frustraron. Dice, a medida que pasan los días, la presión aumenta porque la apuesta es costosa. Dice que aquí la fiesta comienza a tensarse. Lo que empezó como un juego ligero, ahora trae preocupación a los filisteos porque no quieren perder y tener que pagarle a Sansón. Este pasaje puede ilustrarnos sobre el uso de nuestros talentos. Sansón tenía un don de inteligencia creativa, pero lo usó para apostar y humillar a sus compañeros, lo que terminará en conflicto. Nos hace pensar en cómo usamos nuestra astucia o habilidad. En los versículos del 15 al 18, dice, entonces les dijo, dice, al séptimo día dijeron a la mujer de Sansón, induce a tu marido a que nos declare este enigma, para que no te quememos a ti y a la casa de tu padre. ¿Nos habéis llamado aquí para despojarnos? Y lloró la mujer de Sansón en presencia de él y dijo, solamente me aborreces y no me amas, pues no me declaras el enigma que propusiste a los hijos de mi pueblo. Y él respondió, he aquí que ni a mi padre ni a mi madre le he declarado, y te lo había de declarar a ti. Y ella lloró en presencia de él los 7 días que ellos tuvieron banquetes, mas al séptimo día él se lo declaró porque le presionaba y ella lo declaró a los hijos de su pueblo. Al séptimo día, antes que el sol se pusiese, los de la ciudad le dijeron, ¿qué cosa más dulce que la miel y qué cosa más fuerte que el león? Y él les respondió, si no arareis con mi novilla,
nunca hubieras descubierto mi enigma. Dice que con el plazo agotándose, el enigma debía resolverse antes de terminar la fiesta de los 7 días. Dice que los 30 filisteos recurren a medidas drásticas. Acuden a la esposa de Sansón, aún novia realmente, pues la unión se consumirá al final de la fiesta. Dice que a la amenaza de muerte, recordemos aquí como dice la palabra, que ellos van y amenazan a esta joven de muerte, que la iban a matar a ella y a toda su familia si ella no obtenía la respuesta de este enigma. Dice que ella convence, le dicen, convence a tu marido de que nos diga la respuesta o te quemaremos a ti y a la casa de tu padre. Sé que esto muestra lo despiadados que podían ser los filisteos. Están tan desesperados por no pagar la apuesta que amenazan con matar a su propia compatriota y a su familia, es decir, a sus propios hermanos, los mismos filisteos, a matarse entre ellos mismos. Dice, la esposa de Sansón, aterrada, pasa a la acción usando un arma, las lágrimas y la manipulación emocional. Dice que ella insiste días tras día, llorando ante Sansón, acusándolo. La manipulación le dice, tú no me amas, me odias porque no me has contado el secreto. Dice que así lo presiona diciendo que ni siquiera en su noche de bodas confía en ella. Dice que finalmente Sansón, el fuerte Sansón, cede a la presión emocional. En el versículo 17 que dice, porque le presionaba, así dice, que ella le presionaba. Él le reveló la respuesta en el último día. Este es un momento clave. El hombre más fuerte del mundo fue vencido no por fuerza, sino por manipulación emocional. Su corazón blando hacia las lágrimas femeninas resultó ser su talón de Aquiles. Y esto lo vamos a ver mucho más adelante también en el capítulo 16 con Dalila. Dice, en cuanto Sansón le confía la solución, ¿qué es lo que hace ella? Lo traiciona su confianza y corre a decírselo a sus paisanos, a sus compañeros, a los filisteos. Entonces, cuando ella viene y le cuenta esto, que es lo que sucede, como dice la historia, sé que ellos vienen y automáticamente le dan la respuesta del enigma. Pero ellos le dicen, si no araran, que entonces el Sansón le da una respuesta clara, dice, si no araran con mi novilla, nunca habrían adivinado mi enigma. Sansón no tenía, desde un punto de vista, nada de tonto. Era algo lógico, desde un punto de vista. Era algo que solamente él sabía. Él le dice a ella, esto no lo sabe ni mi madre ni mi padre. ¿Qué le quiere decir? Que después de mí, la única persona que lo va a saber eres tú. Y al llegar los filisteos al 7º día y al declararle el enigma, lo que significaba, entonces él se da cuenta automáticamente que su esposa lo había denunciado, lo había echado para adelante, como decimos, dice, por eso es que le dice, si no araran con mi novilla, nunca habrían adivinado mi enigma. Con este refrán llama novilla, que es lo que significa una novilla, es lo que significa lo que es una vaca joven. Llama así a su esposa, insinuando que los filisteos usaron a su esposa como usa un buey de arado. Dice, es decir, la manipularon para labrar su campo y obtener la solución. El lenguaje moderno, Sansón básicamente dice, hicieron trampa usando a mi mujer. Dice, las palabras de Sansón reflejan ira y amargura por haberse dejado engañar. Dice, Sansón menosprecia a su esposa llamándole novilla, la llamó vaca. Dice, mostrando que la confianza y el cariño, confianza y el cariño se han roto en ese matrimonio que ni siquiera arrancó bien. Dice, ella logró su objetivo inmediato, que era evitar ella morir y que muriera toda su casa, pero perdió el respeto y amor de Sansón en el proceso. Ahora, ¿cómo aplican estos versículos? Dice, primeramente, la manipulación emocional es lo que vemos aquí en estos versículos. Dice, la esposa de Sansón usó el chantaje emocional. No me amas ni me cuentas. Y la insistencia constante para lograr su objetivo. Mucho ojo. Dice, Sansón nos enseña sobre el dominio propio o la falta de él. O tienes dominio propio
o no lo tienes. Como dice la palabra en Proverbios 25-28, dice, como ciudad sin muro y expugnada es el hombre que no domina su espíritu. Sansón, tan fuerte para matar un león, no pudo dominar sus emociones ante las lágrimas. El incidente nos muestra la importancia de elegir bien con quién nos unimos en matrimonio. Sansón ignoró las advertencias y se casó movido por la atracción, olvidándose de todo lo que había aprendido durante muchos años, que el pueblo de Israel no debía casarse con mujeres de otras naciones, es decir, con mujeres cananeas, fuera del pueblo de Israel, con otras costumbres. No por Sansón ignoró la advertencia y se casó movido por la atracción, no por compatibilidad espiritual. Por supuesto, si se casaba con una israelita, iban a estar y los dos iban a seguir al mismo Dios, las mismas leyes, los mismos estatutos. Dice, el resultado fue un matrimonio sin confianza, con lealtades divididas y falta de comunicación sincera. Y en los versículos del 19 y 20, que con esto vamos a finalizar, dice, y el espíritu de Jehová vino sobre él y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos y tomando sus despojos, dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma. Y encendido en enojo, se volvió a la casa de su padre. Y la mujer de Sansón fue dada a su compañero, al cual él había tratado como su amigo. La venganza de Sansón y el fin del matrimonio. Como bien leímos aquí, dice, humillado y enfurecido. Imagínense un hombre acabado de casarse, traicionado por su propia esposa, algo que él no pensó que iban a descifrarle, porque era algo que solamente él conocía, algo que él había vivido, algo, ahora Sansón tenía que pagar una apuesta. Algo que un enigma, algo que él había apostado a través de un enigma. Dice, humillado y enfurecido, Sansón reacciona con violencia. Una vez más, el Espíritu de Dios vino sobre él, capacitándolo para una hazaña sangrienta. Dice que baja a la ciudad filistea de Ascalón, que quedaba a unos 30 kilómetros de distancia, y allí mata a 30 hombres filisteos, les quita su ropa y regresa para pagar la apuesta entregada esas 30 mudas a los ganadores del enigma. Es decir, le quita a los mismos filisteos, mata a 30 filisteos y a esos mismos les quita la ropa y va y se la entrega a los 30 compañeros con los que él había hecho este enigma, esta apuesta. Dice, la fuerza de Sansón sigue viniendo de Dios, aún en medio de su enojo. Sansón actuó movido por ira personal, pero Dios lo utilizó estratégicamente para golpear al enemigo. Recordemos el versículo 4 donde dice, Dios buscaba ocasión contra los filisteos. Aquí vemos el cumplimiento de este versículo que dice, Dios buscaba ocasión contra los filisteos. Dice que esto no significa que Dios apruebe la ira descontrolada. Recuerden que dice la palabra, airaos, pero no pequéis. Dice, más bien muestra que Dios puede obrar incluso a través de las pasiones humanas para hacer justicia. Sansón aquí hace justicia propia y Dios lo convierte en juicio divino sobre Ascalón, es decir, sobre los filisteos. Dice que tras esto, encendido en enojo, imagínense un hombre acabado de casar, traicionado por su propia mujer. Sansón abandona la boda, se regresa a la casa de sus padres en Sora, dejando a su esposa, pero en ausencia de él, el padre de la novia la da en matrimonio a otro, es decir, a su propio amigo. Aquí vemos ya comienzan las consecuencias de las decisiones de Sansón. ¿Cómo podemos aplicar aplicaciones de este capítulo? Dice, ya estamos terminando. Dice, en la reacción de Sansón vemos los peligros de la ira descontrolada. Por orgullo herido y enojo, él se convirtió en asesino. La ira del hombre no obra la justicia de Dios, como dice Santiago 1:20. Aunque en el plan soberano Dios lo usó, Sansón actuó desde la carne, quemando en furor, como dice Proverbios 14:17, que dice, el hombre iracundo hace locuras. Sansón
enceguecido por la rabia, fue capaz de matar a 30 personas. Sansón completamente invalidó, como aquí hay que decir una forma de decir, el voto, su voto nazareato. Recordemos que él no podía tocar ningún cuerpo muerto. Dice, la disolución de este matrimonio ilustra las consecuencias de decisiones fuera de la voluntad de Dios. Desde el inicio, la unión de Sansón con una filistea carecía de la bendición divina. El resultado fue doloroso para ambos lados. Sansón fue traicionado y terminó sin esposa. Y la joven filistea terminó casada con alguien más, probablemente también infeliz y en peligro. Dice, cabe destacar la providencia de Dios. Con este evento comienza oficialmente la liberación de Israel de los filisteos. Aunque Sansón lo hiciera por venganza personal, Dios usó la debilidad y enojo de un hombre para su propósito justo. Esto nos muestra que Dios es capaz de redimir las situaciones más caóticas. Sansón en su terapia de ira devastó a los enemigos de Israel, algo que quizás de otro modo nadie se hubiese atrevido a hacer, dado el acomodamiento de Israel a la dominación filistea. Como vimos al inicio, ya Israel tal parece que se había acomodado, se había acostumbrado a los filisteos porque estaban oprimidos y como en otras ocasiones no habían clamado a Dios. Por eso es que se dice que estaban acomodados, que se habían acostumbrado. Ese Dios sacó bien del mal, luz de la oscuridad. Pero cuánto mejor habría sido si Sansón hubiera colaborado con Dios de buena gana. Qué diferente hubiera sido todo si Sansón hubiese seguido sus ordenanzas, los estatutos de nuestro Señor. Como conclusión del capítulo nos deja varias enseñanzas. Número 1, cosechamos lo que sembramos. Sansón sembró impulsividad, engaño, ira y cosechó traición, violencia y soledad. Preguntémonos qué estamos sembrando en nuestras relaciones y decisiones. Número 2, hay que manejar la ira. ¿Cómo reaccionamos cuando somos lastimados o defraudados? Sansón explotó destructivamente. Nosotros debemos aprender a llevar nuestro enojo a Dios en oración antes de reaccionar. La venganza personal nunca es aprobada por Dios, así lo dice Romanos 12:19. Solo Él es justo para juzgar. El único que juzga es Dios. Dice la gracia, otra enseñanza es la gracia de Dios en medio de nuestros errores. Aun cuando nos equivoquemos, podemos devolvernos a Dios. Sansón se retiró a casa de sus padres, quizá avergonzado y furioso. Aunque aquí no se menciona que él buscara a Dios, más adelante Sansón seguirá siendo usado por Dios. Esto nos recuerda que Dios no nos desecha. Su gracia persevera para cumplir su propósito en nosotros. Pero cuánto mejor es no tener que aprender por las malas como Sansón. Qué bueno es obedecer y no ir en contra de nuestro Señor, recordando siempre que la obediencia trae bendición y la desobediencia trae maldición, trae consecuencias. Principios espirituales y aplicaciones prácticas. Número 1, obediencia. Dice que dice, Sansón nos enseña lo peligroso de seguir solamente nuestros impulsos, lo que agrada a mis ojos, sin considerar la voluntad de Dios. ¿Qué principio nos muestra esto? No todo lo que deseamos es bueno para nosotros. Debemos filtrar nuestros deseos a la luz de la palabra de Dios. Aquí pone en práctica muchas veces como nosotros nos empeñamos en algo y le pedimos algo a Dios y estamos, como decimos, encaprichados en eso y queremos eso y se lo pedimos y no tenemos respuesta del Padre. El Padre no lo permite, no nos lo da, pero solo Él sabe por qué no lo permite en nuestras vidas, por qué Él no nos da eso que nosotros le estamos pidiendo. Bendito el nombre de nuestro Señor. Número 2, la soberanía de Dios. No tomemos la soberanía de Dios como licencia para pecar. Dios es soberano, Dios es misericordioso, pero no abusemos de esto. No abusemos de la soberanía de Dios. No actuemos mal pensando, yo voy a hacer esto mal, pero Dios me va a perdonar. Así no es, mis hermanos. Dice,
Dios lo arreglará después. No podemos tener en nuestra cabeza pecar, como dice la palabra, pecar conscientemente pensando en que Dios después lo va a arreglar. No podemos tomar nuestras malas decisiones sabiendo que después, pensando que después Dios lo va a arreglar. Es mejor contar con Dios, es mejor llevar todas nuestras cargas, todos nuestros problemas, todas las decisiones que queremos tomar, llevarlas a la voluntad de Dios y que la soberanía de Dios se cumpla en nuestras vidas. Número 3, consagración y santidad personal. El voto nazareo de Sansón representa la consagración del creyente a Dios. Número 4, importancia de las relaciones piadosas. Uno de los mensajes centrales de esta historia es la importancia de elegir bien con quién nos unimos íntimamente. Número 5, comunicación y honestidad en el matrimonio. Vemos un matrimonio que falla por falta de confianza, manipulación y deshonestidad. ¿Qué principio nos muestra esto? En nuestras familias y matrimonios, la comunicación sincera y el mutuo respeto son fundamentales. Número 6, el costo de la ira y la venganza. Sansón en su furia se convirtió en homicida y arruinó su propia fiesta de boda. ¿Qué principio nos da esto? La ira no controlada produce destrucción. Número 7, Dios cumple su propósito a pesar de todo. O sea que a pesar de las imperfecciones de Sansón, Dios inició la liberación de su pueblo a través de estos eventos. Si bien nuestra infidelidad no anula la fidelidad de Dios, como dice en 2 de Timoteo 2:13, cuánto mejor es colaborar con Dios en obediencia. En lo práctico, en lugar de ser ejemplos de advertencia como Sansón, esforcémonos por ser ejemplos positivos de fe. Y hasta aquí, mis hermanos, la exposición de este capítulo. Ahora vamos a las preguntas y respuestas. ¿Están aquí? Hello. Se quedaron dormidos. Hello. Estamos aquí, Pensé que los había dormido. No. Primera pregunta. ¿Por qué los padres de Sansón se opusieron inicialmente a que él se casara con la mujer filistea? Porque yugo desiguales. Eso. Ajá, porque era yugo desigual. Muy bien. Dice, porque era una mujer de los filisteos, un pueblo pagano e incircunciso. Ellos sabían que Dios había prohibido a los israelitas casarse con personas de otras naciones para evitar la idolatría. Eso lo tenemos en Jueces, en versículo 3, pero cuando el padre le dice, ¿acaso no hay mujer entre las hijas de tu hermano? ¿Por qué te vas a casar con una filistea, con una incircuncisa? Y esto lo vemos también en Deuteronomio 7, en los versículos 3 y 4, cuando el Señor le estaba dando la ley y las instrucciones al pueblo de Israel. Pregunta número 2. ¿Qué nos dice el versículo 4 sobre la soberanía de Dios en medio de las decisiones de Sansón? ¿Cómo es la pregunta? ¿Qué nos dice el versículo 4 sobre la soberanía de Dios en medio de las decisiones de Sansón? Bueno, yo pienso que No fue que lo hizo aposta, como para poder, como que Dios estaba de acuerdo cuando eh, que él hizo eso, para que se confronte con los filisteos. exactamente, o sea, que Dios le permitió, Dios permitió, o sea, fue un plan de Dios. No, ay Dios. Sí. Dios usó la decisión de Sansón Exactamente. Para que ellos mismo. tengan un acercamiento a los filisteos y así ayudar al pueblo de Israel, o sea, liberarlos. Hello. Recordemos que Dios no podía estar de acuerdo con esta unión. Así. Era algo que No, Dios pero desarrolló. permitió para que puedan. Dios, para que basado en la decisión que había tomado Sansón, entonces usa esto para esa comenzar la estrategia. liberación. Exacto. Dice, el versículo dice que esto venía de Jehová porque él buscaba ocasión contra los filisteos. Dice que aunque Sansón actuó por capricho, Dios estaba obrando a través de esta escena para usar esta situación como el inicio de la liberación del pueblo de Israel.
Tercera pregunta. ¿Qué enigma propuso Sansón en su boda y qué El león y representaba? su fuerza. El león. ¿Cuál era el León. enigma? Sí. El enigma, ¿cuál El era? pan, La el la miel, miel, la la fuerza. miel con ajá. Del devorador También salió comida y del fuerte salió Y dulce. del fuerte salió la miel. Amén. ¿Y qué representaba? El, y la fuerza. Un enigma. No. Fortaleza Ese del es el tesoro. enigma. El enigma dice, del devorador salió comida, como dijo la hermana Martica, y del fuerte salió dulzura. Ahora, ese es el Ajá. enigma. ¿Y qué representaba? Lo dijeron ahorita. ¿Representaban a quién? el A león y Jehová, la ¿no miel. era? Al Al león león y a la miel. Exacto. y a la Sí. miel. Entonces, Sansón dijo, del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura, en el versículo 14. Dice, se refería al león que mató y en cuyo Adelante. cadáver encontró un panal de miel. Era un enigma personal basado en su experiencia. Sí, Ujú. lo Pregunta viví. 4. ¿Cómo descubrieron los filisteos la respuesta del enigma de Sansón? Por la mujer. A de través de Sansón. su, Mujer, La porque traición de ella la le esposa. de su duró novillo. 6 días llorándole, manipulándolo, y Manipulándolo. el tipo se dejó involucrar por las lágrimas. Mujeres, 7 días llorando, ¡Santo Dios! manipulando. mujeres conmigo. ¡Qué vamos. revelación! Aprendan, a que Manipulación, aprendan, no se manipulación. lleven de esa lágrima de cocodrilo. Santo. 7 días llorando, ¿a quién no convencen? Oh, ¡Santo! aleluya. ¡Aleluya! Sí, Dice, pero a lo mejor amenazaron. Era lo mismo. Recuerden, Por ese recuerden juego que tuyo. esta muchacha fue amenazada de qué? Fue sí, eso amenazada de viene De muerte. muerte. de muerte. Sansón era como Amenazaron de un muerte a la ingenuo. esposa de Sansón si no les Y a decía los la suyos también. respuesta. Dice Y que ella que- presionó a Sansón llorando durante toda la fiesta, que fueron 7 días. Y finalmente él le reveló el secreto, que ella luego le contó a los filisteos. Eso está en los versículos del 15 al 17. Mi hermana María Cristina tiene la mano levantada. Sí, porque es que no me escuchan, yo estoy voceando y no me escuchan. Levanté y esperar que me den la oportunidad. Nos volvimos Hermana, vocera, adelante. María. Hable, Pues. hable. Es que Habla, nos sierva. emocionamos, Ay, María, usted nos emocionamos. No, es que cuando mencionan esos temas, nadie nos aguanta. No, que yo digo, escuchando esa historia de lo que pasó con la Filistea y después estaba escuchando el capítulo que va a pasar con esta mujer, con Dalila. Sansón era como muy ingenuo también, oíste. No sé si porque a él lo criaron de forma diferente en el sentido, pero que él era un guerrero. Y Sansón era como tan inocente porque él caía como tan fácil como en el soborno, como en el cariño, no sé, o era una falta Lo que de pasa es que era cariño. muy débil para las mujeres. Es que él confiaba en su fuerza también. No, en la carne, él la Yo tenía creo que la bien. debilidad eran las mujeres. Era Él tenía esa Exactamente. debilidad, por su porque debilidad era que caía. no fue una sola vez, fue primero con ella y después vamos a ver más adelante con Dalila. Entonces él tenía una debilidad por las mujeres. Ujú. Amén. Esa es la palabra, María. Recordemos que la primera vez que Sansón descubre, que lo vimos en la palabra, lo que él tenía de parte de Dios fue aquí, en este capítulo. En este capítulo, por primera vez dice que vino el Espíritu de Dios sobre Sansón y es cuando él mata al león. Es decir, que aquí es donde Sansón descubre, como dice uno, cuál era el don, Padre, el don que él tenía, pero también descubrió cuál era la debilidad, gracias por como darme bien perdón. decía nuestra hermana. Pregunta número 5 dice, ¿qué hizo Sansón después que los filisteos le ganaron el enigma y por qué? Amén. Fue a la tienda de los filisteos y mató 40 para dar vestidos. ¡Qué bárbaro! Hay tiempo, no lo Mató digas así. 30 hombres en Ascalón para pagar su deuda. Ajá, Se quitó la rabia con ellos mismos. ajá, se la desquitó Normal. con ellos mismos. Pero eran 30, Ah, yo pensé que era 40. Entonces yo 30, le puse No, 30 30, plazadas. 30. Recuerda Ey, que el enigma no era suba que eran más. 30 vestidos que él tenía que pagar. Y entonces él fue y mató a 30 filisteos y entonces fue y se lo entregó a sus 30 compañeros que le habían dado ese día sí, padre. en la boda, ese día de los 7 días de
de la fiesta. Tremendo. Dice que Sansón, lleno de ira, fue a Ascalón, mató a 30 filisteos, les quitó sus ropas y se las dio a los que habían resuelto el enigma, por supuesto, luego basado en engaño. Luego regresó a la casa de su padre y su esposa fue dada a otro hombre. Que fue su mejor amigo. Exactamente. Fue entregada a su mejor amigo. Que Hasta no es aquí, mis fácil. hermanos. Como conclusión, antes de la conclusión, ¿alguien tiene alguna pregunta? Yes, ¿Algún Yolanda. aporte? Ajá. Adelante, Yolanda. Dios me le bendiga. Amén. Discúlpeme a Jay, pero yo estaba leyendo esta Jay. anoche, estaba escuchando el... No, soy de Cotuí. Santiago. Sí, la estaba hermana Raiza. escuchando A la colación, el oye. capítulo anterior. Una pregunta que no, o sea, no he buscado. Jehová, el ángel de Jehová, cuando se le apareció a la a la madre de Sansón, le dijo las cosas que ella tenía que hacer durante el embarazo, ¿verdad? Que ella tenía que Ajá. desistir de sidra, de vino y de comida inmunda. O sea, de alimentos inmundos. ¿Cuáles eran? ¿Alguien me puede decir cuáles son esos alimentos inmundos? Raiza, recuerda que lo estudiamos Sí, pero se me anteriormente. olvidó, Hablamos, mi reina. permiso, Se nos olvida, pero Raiza, pero recuerda que hablamos que Jehová fue muy específico con el pueblo de Israel y Jehová que esa clase la dio la hermana María Cristina. Jehová le dio al pueblo animales que ellos debían comer. Recuerda, los animales Verdad, inmundos, y que no sí, debían comer. los que debían y los que no debían comer. sí, ¿Ya te acordaste? ya me acordé, ya caí en sí, perdón, dispense. No, mi Y hermana, el estamos hermano para eso. Jorge también nos dio ese estudio Y el hermano también. Jorge también, sí, nos dio Él ese fue que lo estudio, sí. empezó, sí. Aquellos que no tienen pezuña hendida o no rumían, cerdo, camello, liebre y Aleluya. demás. Aves, Y, Gracias, sierva de y, Cristo. Dios me le y alguna bendiga. langosta, ¿verdad, María? dígame, Y alguna langosta también estaban ahí. Santo y Dios. animales acuáticos, los que no tienen ¿Cuánto? aletas y escamas. Amén. Amén. Los Entonces, hermana camarones, Raiza, cangrejos, ¿quedó langostas. clara la duda? Gracias inmensamente. Amén. ¿Alguna otra pregunta, mis hermanos? ¿Algún aporte que quieran dar de este capítulo? Sí, hermana. Sí, Adelante, hermana, hermana. yo quiero aportar algo. Cuando hablábamos de la inteligencia que Sansón reflejó aquí en este capítulo, que era algo que usted hizo la pregunta, que por qué se opusieron los padres de Sansón al casamiento con la Filistea. Entonces fue algo que Dios utilizó, como mismo se ha expresado, en base a la decisión de Sansón, pero recordando a mis hermanos que Sansón también ya fue advertido de lo que no debió de hacer y como quiera, él cedió a lo prohibido, que es una consecuencia al cual nosotros arrastramos en base a nuestras decisiones. Cuando tú conoces algo, Dios te prohíbe algo y como quiera, tú decides incidir en el pecado, claro que va a haber consecuencias. Amén. Exacto. Aunque Dios Como use siempre. eso, sí, aunque Dios use eso a favor de la liberación o la salvación de otras almas. Amén. Amén. Siempre, como siempre hemos dicho, el pecado trae consecuencias. Dios es soberano, Dios es justo, Dios es perdonador, Dios es misericordioso. Dios nos perdona si nos arrepentimos, pero las consecuencias vienen. ¿Alguien Amén. más, mis hermanos? Estamos avanzados en el tiempo. Yo quiero aportar Sierva. algo, hermana. Adelante, hermano Benicio. Espérese, hermana Raiza, un segundito. Claro, no hay problema. Por Dios. Está bueno, está bueno, está bueno. Bueno, en este capítulo yo también noto que Sansón, a pesar de que Dios lo creó, podemos decir así, ¿ves? Porque su madre era estéril. Sansón, después que creció, estaba muy lejos de Dios, ¿ves?
En ningún momento Sansón atribuye la fuerza la fuerza que él tuvo para, hacer añico ese león, él se la atribuye a Dios. No lo dice. Este capítulo no menciona eso. O sea Así que es. él pensó de que esa fuerza provenía de él. Nunca pensó de que esa fuerza provenía de Dios. ¿Ves? Entonces, él no reconoce a Dios en este capítulo. Eso lo Él cree demuestra que cuando esa él fuerza vaya a viene de él. Y por eso es que él estaba lejos de Dios. Por eso él comete toda esa barrazada. ¿Ves? Este capítulo es algo, nos da tremenda enseñanza, pero para Sansón todo le salió mal. Ujú. ¿Entiendes? Todo le salió mal, pero ese era el propósito de Dios. Porque Dios quería buscar una confrontación con los filisteos para salvar a su pueblo. ¿Me entiendes? Amén. Amén. Así Ah, es, mi Ese hermano. detallito. Muchas gracias. Muchas hermano, gracias por su aporte. alguien tiene la mano levantada, ¿verdad? La No, hermana Raiza quería hablar. ok, era en base a eso Vamos a darle mismo chance a la que... hermana No, Raiza y sierva, entonces sierva, dígalo, yo hablo luego de usted, sierva. Perdón, hermana nada Raíz, más. para que no se me vaya. En base a lo que el hermano está diciendo, hermano, el capítulo en sí no revela de que Sansón le atribuía su fuerza a Dios, pero en base a la promesa que Dios le dio a la madre inculcó eso en él, porque ella siempre él tenía conocimiento porque a él le fue revelado el por qué en él se manifestaba ese poder. Sí, Es pero, decir, que Dios, Pero dígame. recuerden, mi hermano, que la palabra en ese capítulo es clara. Dice que por primera vez, dice que vino el Espíritu de Jehová sobre Sansón. Y Sansón se enfrenta con este león. Ni Sansón sabía qué era lo que él tenía sobre su vida. Dice que viene por primera vez el Espíritu sobre Sansón. Y es el Es que primer él seguro acto se que sorprendió. el primer acto que comete Sansón. Y a lo que el hermano Benicio se refiere es, a donde yo puedo entender, es que Sansón estaba lejos de Dios. A pesar de que, y el capítulo completo lo está demostrando, Sansón no obedeció ninguno de los estatutos y ordenanzas de parte de Dios. Todo lo que Dios le había dicho que él tenía que hacer durante su vida, en un No lo momento, en una decisión, Sansón no lo cumplió. Amén, Esto sí, entonces te tiene razón. revela que Sansón no estaba, como dice el hermano Benicio, no estaba bien espiritualmente, como decimos ahora en la Sí, actualidad. secundando lo que Amén, decía el amén. hermano Elie, me iba en esa misma línea, de que él tenía razón. Eso se manifiesta, por ejemplo, lo llevamos al presente ahora. Nosotros como padres, cuando tenemos vuestros hijos, que tratamos de inculcarlo en la palabra del Señor, de hacer todo lo posible, de llevarlos con nosotros hasta rastra muchas veces a la iglesia, y al final toda su forma de proceder está divorciado a lo que realmente Dios nos ha enseñado, lo que nosotros queremos que ellos sean formados, y por eso muchas veces viene el señalamiento y la acusación. Por eso es que dice la palabra que la salvación es individual y que es necesario que Dios tenga un impacto y un encuentro con cada ser humano en su vida para que aprenda a apreciar y a valorar quién es su Padre, su Creador. Amén, Era Amén. amén, amén, gloria a Dios. ¿Alguien más? Hermana Raiza, ¿usted quería decir algo? Yes. Eh, Me dejó pensativa eso que usted dijo mientras usted hablaba del capítulo, cuando decía que muchas veces, bueno, pensé en mí porque, imagínese, que muchas veces pensamos de que, no, yo voy a hacer esto, el Señor es tan soberano y tan misericordioso, él me va a perdonar. O sea, planeamos hacer cosas y estamos conscientes de cosas que planeamos hacer o que queremos hacer, no obstante a lo que quiere la carne, ¿no? Y decimos, no, ahorita yo vengo y le pido perdón a Dios y ya está. La verdad es que yo siento que tendemos mucho a hacer eso. Gracias, Ok, Señor. no siempre, pero tendemos mucho.
a que el Señor nos chancea, pero siempre tengo que recargar y recordarme de un capítulo en Jueces que creo que fue el 10, donde el pueblo de Israel volvió y cayó y se pusieron a adorar con los filisteos y esos dioses. Y luego vinieron a donde Jehová. Ay, Señor, ven, ayúdanos, Padre, libéranos en este día. Y Jehová le dijo, vayan a adorarle a sus dioses, porque es que Jehová se cansa también. Él es misericordioso, sí, pero todo hasta un día, señores, Dios se cansa de nosotros. Pues, Aleluya. Hermana Raiza, con respecto a lo que estaba diciendo, puede buscar y estudiarlo, leerlo en casa. En Hebreos 10, en los versículos del 26 al 31, ahí aparece la advertencia al que peca deliberadamente. Es decir, al que peca conscientemente de que está pecando, confiado en la misericordia, en la gracia y en la soberanía de Dios. Ahí te explican gracias. en Hebreos 10, los versículos del 26 al También hay 31. consecuencias. Amén. Así es. Así Y también hay grave. consecuencias. Dice, porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Gracias, Aleluya. Señor. Ahí Palabra. está la respuesta. Gracias, Mis sierva de hermanos, Cristo. como conclusión de este capítulo, porque si seguimos y seguimos y seguimos, nos da las 2 de la mañana. Dice, el capítulo 14 de Jueces nos muestra el comienzo del ministerio de Sansón. Un hombre con un llamado divino, pero con muchas debilidades humanas. Aunque fue elegido por Dios para comenzar a liberar a Israel de los filisteos, Sansón actuó gran parte del tiempo impulsado por sus deseos personales, sin consultar la voluntad de Dios. Su atracción por una mujer pagana, su descuido de su voto nazareo, la facilidad con la que se dio a la presión emocional y su reacción iracunda nos muestra que tener un llamado no garantiza un carácter piadoso. Sin embargo, este capítulo también resalta una gran verdad. Dios es soberano y puede usar incluso nuestras fallas para cumplir sus propósitos. Aunque Sansón se equivocó al elegir esposa, Dios usó esta situación para iniciar un conflicto con los filisteos, que abrirá el camino a la liberación de su pueblo. Esta historia nos deja un llamado claro. Dios puede usarnos, pero cuánto mejor sería si camináramos en obediencia desde el principio. Que aprendemos de Sansón a no confiar solo en nuestros impulsos ni a jugar con el pecado, sino a buscar la dirección de Dios en cada decisión. La fuerza verdadera no está en los músculos, sino en el corazón que se rinde a Dios. Y de esta forma, mis hermanos, concluimos y le entrego a mi hermano Jorge. Amén. Aleluya. Gloria a su nombre. Gloria. Nombre. Gloria, aleluya. Gloria. Gloria al Señor.